La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, háblanos por favor, bendícenos tú que eres nuestra esperanza, tú que eres la respuesta a nuestras oraciones, porque sí, nos escuchas cuando oramos, a pesar de ser nosotros. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Bendícenos ahora. Háblanos, Señor, una vez más. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Recuerden, hermanos, estamos en una serie a punto de terminar, porque la serie global, estoy hablando de la serie global, el estudio de la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Estamos leyendo los últimos versículos, lo que sigue después de la armadura de Dios, que hemos estado estudiando y vamos a terminar ahora. Después de eso, sigue la doxología, la despedida que hace Pablo en sus cartas, y en esta ocasión vamos a estudiarla también. Se llama la serie La Iglesia de los Sueños de Jesús. Estamos en el estudio número 67, una iglesia con seres humanos fortalecidos, en la sección que estamos abordando ahora, en la 10ª parte de esta sección. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10. Y luego nos dice que nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza para ser una iglesia con seres humanos fortalecidos, le hemos llamado nosotros. Y luego, para lograrlo, nos habla de la armadura de Dios. Vamos a repasarla una vez más. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como el texto inició diciendo, estad pues firmes, por esta razón nosotros hemos tratado de hablar de eso, de la firmeza. Y para hablar de la firmeza hemos hecho un acróstico con la palabra firmes y hemos enseñado estas cosas, usando cada uno de los elementos de la armadura de Dios. Por ejemplo, cuando hablamos del cinto de la verdad, dijimos fundados en la verdad de la gracia de Dios. Después dijimos inspirados en la victoria anticipada, vestidos con la coraza de justicia. Después dijimos renovados cada día y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Por qué hablamos en ese día de renovación? Pues debería usted escuchar todo el sermón. Muriendo para vivir, dijimos, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Luego dijimos, esforzados con esperanza y fe, tomad el yelmo de la salvación. Y ahora hemos estado en una meditación muy larga en esta sola herramienta de la armadura, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hemos dicho, seamos un pueblo con identidad fundada en la palabra. Y alguna de las cosas que dijimos fue que, bueno, esta herramienta es una herramienta de ataque. Todas las demás son solo defensa, pero esta es de defensa en ataque. Nunca podríamos ganar las batallas de Dios sin el libro de Dios. Jesús nos enseñó cómo usar la palabra contra el enemigo, porque si vamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿cómo se usa eso? ¿Cómo se blande la espada? ¿Cómo se tiran los golpes? ¿Cómo se clava? Bueno, hicimos algo durante este tiempo, aprendimos a hacerlo con Jesús, porque Jesús usó la palabra de Dios cuando enfrentó a Satanás mismo en aquellas tentaciones que puso a nuestro Señor en el monte de la tentación. Y aprendimos estas cosas. Usemos la palabra para defender el evangelio de la fe pura. El Señor usó la palabra no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y el diablo lo tentó con el evangelio que piensa en lo material, el que el día de hoy se llamaría el evangelio de la prosperidad, el que se predica en algunos canales que se dicen cristianos, el evangelio de la prosperidad. El diablo tentó a Jesucristo con predicar ese evangelio, pero el Señor salió victorioso con el evangelio de la fe pura. La fe pura no es una fe materialista, no es una fe que espera ser rico para poder creer, es una fe pura. Luego aprendimos con Jesús, usemos la palabra para defender el evangelio de la fe verdadera. El Señor usó la palabra, esta palabra diciendo, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo lo tentó con el evangelio populista, el evangelio tolerante, el evangelio que atrae a las multitudes, y el Señor lo venció con el evangelio verdadero. El evangelio, por supuesto, de gracia, de perdón. Y luego aprendimos, usemos la palabra para defender el evangelio de la fe sencilla. El Señor usó esta palabra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y el diablo lo tentó con el evangelio del sensacionalismo. Le dijo, haz algo sensacional, haz algo milagroso, extraordinario públicamente para que todos lo noten. Y el Señor no cayó en esa tentación. Y el Señor lo venció con el evangelio de la fe sencilla.
La gente de la época de Jesús le pedía señal, haznos señal, y él dijo, esta generación mala y perversa, así le llamó Jesús, que pide señal, y él habló de solo una señal, su muerte y su sepultura durante 3 días, llamándole a eso la señal de Jonás. Y metemos al Señor y usemos la palabra para defender el evangelio de la fe sencilla, dijimos en ese punto. Bueno, creo que debemos llegar ahora a qué hacer con la armadura. Ya nos vestimos de ella, ya sabemos de qué se trata, ya sabemos para qué sirve la espada, para qué sirve el yelmo, para qué sirve el escudo, para qué sirve el cinturón, el calzado, todo. Ahora he aquí un desafío a vivir y proclamar el evangelio de Cristo. Miren, dice el texto que hemos estado leyendo, no el de Efesios, sino el del Señor Jesucristo, el de los evangelios, en donde se encuentra esta batalla del Señor Jesucristo contra el diablo usando la palabra como arma. Y al final dice así: y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. El Señor venció las tentaciones, aunque el diablo solo lo dejó por un tiempo. Está claro el texto, ¿verdad? Que lo dejó por un tiempo. Podemos decir que siempre fueron estas las tentaciones durante todo su ministerio. Es decir, que durante todo el tiempo que estuvo haciendo cosas, esa era una tentación que a su humanidad, porque él se hizo hombre de verdad, a su humanidad, el diablo le volvía a traer esa tentación. Y venció sobre todas ellas para dejarnos un evangelio de fe pura, un evangelio de fe verdadera y un evangelio de fe sencilla. Después de esta batalla y la victoria que en ella experimentó, inició su ministerio y tuvo éxito desde un principio. Aquí dice eso, ¿no? Tuvo éxito. Fue llevado por el Espíritu a Galilea y tuvo éxito. Y el Señor enfrentó esta batalla, esta que vimos ya en los estudios anteriores, introduciéndose voluntariamente a la lucha para definir perfectamente el evangelio que quería comunicarnos. Y nosotros debemos vivirlo, proclamarlo tal como nos fue dado. Es decir, cuidado con caer en la tentación de predicar o vivir un evangelio sensacionalista, un evangelio egoísta que solo piensa en lo material, o un evangelio que trata de atraer a las multitudes con tolerancia y dando un mensaje que es lo que la gente quiere escuchar. Cuidado con caer en esa tentación. Luchemos contra la tentación de los otros evangelios que han surgido en la sociedad y no dejemos que contamine nuestra fe. Como dicen en la televisión, di no a la piratería. Hagamos algo, vivamos y proclamemos el evangelio de la fe pura, de la fe verdadera y de la fe sencilla. Ahora bien, hasta ahí el texto que hemos leído del Señor Jesucristo, usando la palabra, usando la espada, el Espíritu, pero esto tiene mucha relación con lo que sigue del discurso de Pablo en la carta a los Efesios que estamos estudiando, porque el apóstol Pablo hace una descripción de la armadura de Dios, comenzando con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después de eso dice cosas, Pablo. Vayamos a eso. Así es que déjenme leer desde el versículo 17, que es lo que hemos estado estudiando, las herramientas. Aquí termina diciendo 2 herramientas o 2 elementos de la armadura. Dice, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y después de eso, de que ya armó al soldado con toda la armadura, sigue diciendo Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Este es el nuevo texto que tenemos enfrente de la carta a los Efesios, parte de esta recta final. Este es el texto que tenemos enfrente. Y he aquí el perfil verdadero de lo que algunos llaman la lucha espiritual. Bueno, algunos llaman la guerra espiritual. He aquí el perfil verdadero de la lucha espiritual. Pablo ya nos vistió y después de ponernos la armadura, o después de poner la armadura de un soldado, ¿qué hace el soldado? Pues sale a cumplir con su misión, muy posiblemente a pelear, a defender a alguien como guardia, a combatir, a custodiar a alguien. Los soldados que eran guardias de los reyes los custodiaban como guardias de seguridad, no guaruras, como decimos acá. Es decir, después de ponerte la armadura, ¿qué haces? No te acuestas a dormir, ¿no?
te la quitas para dormir, pero cuando te vistes la armadura es porque vas a la batalla. Pues bien, Pablo, después de vestirnos con la armadura de Dios, nos lanza a por lo menos 3 primeras cosas. Después abordaremos las demás. Pero nos lanza a 3 cosas. He aquí las enseñanzas entonces de este pasaje que es la conclusión final de la armadura. Y la primera enseñanza es esta: venzamos con la estrategia de la dependencia absoluta de Dios. Venzamos con la estrategia de la dependencia absoluta de Dios. Si un sargento, no sé, un teniente, yo qué sé, el comandante, le dice, vístanme a ese soldado, pónganle su cinturón, pónganle su coraza, pónganle sus botas, pónganle su yelmo, su casco, denle su escudo, si dice, y lo dice, y mándenlo al frente de batalla, no diría eso. Pues resulta que aquí, cuando nos lanza la batalla, dice esto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto nos lleva a unas enseñanzas muy importantes. La dependencia que se expresa en la oración es nuestro campo de batalla. ¿A dónde nos lanza el apóstol después de vestirnos de la armadura? A la cancha de la dependencia, al campo de batalla de la dependencia que se expresa en la oración. La palabra oración en el griego viene de otra palabra que significa desear. Oración y la palabra desear en el griego son palabras similares. Una es, digamos, la antecedente de lo otro. Desear. Al usarse este verbo de desear, y al usarse para significar la oración, que es hablar con Dios, tiene el sentido de manifestar nuestros deseos a alguien poderoso, ¿no? Si de oración es parecido a desear, entonces cuando tú oras, estás manifestando a alguien lo que deseas, tus deseos, tal vez los más profundos e íntimos. Los seres humanos podemos desear cosas, y eso no significa que oremos por todo lo que deseamos. Significa, deseo algo, se me antoja una manzana, la agarro y me la como, porque mis deseos pues los puedo saciar. Pero cuando le contamos nuestros anhelos a alguien más, es porque entendemos que no podemos saciarlo nosotros. Y por eso le contamos a alguien más nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro apetito, nuestro lo que sea, nuestra necesidad. Porque entendemos que esa otra persona, tal vez, por alguna razón, tiene mayores posibilidades, es más poderoso que nosotros y puede bendecirnos concediéndonos nuestros deseos. Así que la palabra oración que introduce Pablo aquí es una palabra que habla de dependencia, de acudir a alguien a expresarle mis deseos más profundos, mis necesidades más significativas. Habla de la conciencia de nuestra limitación y carencias, porque usted no tiene que andarle diciendo a todo mundo lo que se le antoja si puede saciar su antojo por sí mismo. Pero cuando usted le comparte a alguien su necesidad, su hambre, su deseo, es porque espera que ese alguien le pueda ayudar y es porque usted entiende que usted no puede lograrlo por sí mismo. Así que por donde le veamos, la palabra que usa Pablo aquí es la idea de la dependencia. De hecho, el mismo acto de orar habla de dependencia. Cuando ponemos las manos así, ya lo he explicado, estamos haciendo un símbolo que en otras épocas de la historia significaba que cuando ponías las manos así ante el señor feudal ponía sus manos sobre las tuyas y significaba que había un pacto en el que él se sometía a estar bajo tu resguardo y tú te comprometías, el señor feudal se comprometía a protegerlo. Dios es ese señor que toma nuestras manos, por eso usamos esa expresión para orar. Por eso a menudo la oración se simboliza también cuando estamos de rodillas, porque el que está de rodillas se humilla y se reconoce necesitado y reconoce que aquel a quien le ora es poderoso y lo puede hacer. Así es que, hermanos míos, por donde le busque, el tema es dependencia. Ahora fíjese qué interesante que el apóstol Pablo dice en todo tiempo, con toda oración, con toda perseverancia, por todos los santos. 4 veces usa un absoluto, todo, toda, todos. ¿Qué queda fuera de todo? Nada. Todo es todo. Es en todo tiempo, con toda oración,
con toda perseverancia, por todos los santos. Y el hecho de que diga en el Espíritu también significa que en toda circunstancia. Habla de una idea completa, global, absoluta, no dejando fuera nada. Hermanos míos, dependemos de Dios todos, en todo, por todo, para todo. Esa es la idea aquí. Entonces, hermanos míos, venzamos. Ya estamos armados, ya estamos armados. Ahora venzamos. ¿A dónde, pastor? Usted me dice, pastor, ¿a qué campo de batalla me lanza? Al campo de batalla de la dependencia de Dios. Esta es la estrategia que llevamos a cabo. Vamos a llamarle estrategia también a esto. Venzamos con la estrategia de la dependencia absoluta de Dios. Fíjese qué interesante. Fíjese en qué interesante. El apóstol Pablo no dijo otra cosa. No dijo, ya que están vestidos, ahora darle con todo al diablo y vayan a reprenderlo a donde quiera y hagan una línea de conga por las calles y vayan reprendiendo a Satanás y díganle, ato, mato, destruyo fortalezas por mi palabra. No dijo eso. Dijo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los santos y en toda perseverancia. Usó absolutos para hablar de la simple, sencilla, maravillosa estrategia de la dependencia de Dios. ¿Quiere vencer en la verdadera lucha espiritual? Pues llevamos a cabo la estrategia de la dependencia. Esas personas que hablan de guerrear, de la guerra espiritual, no parece que dependan de Dios. Creen que la guerra depende de ellos mismos, creen que la batalla depende de ellos mismos, de su palabrería, de decir palabras mágicas, porque parecen conjuros de brujería, parecen conjuros de declaro, desato, ato y no sé qué tanto, y te reprendo, Satanás, no sé qué tanto, usando palabras como si fueran conjuros. Dependamos de Dios, esa es nuestra estrategia. La dependencia, además de expresarse en la oración, la dependencia se expresa en comunión con Dios. La dependencia se expresa en nuestra comunión con Dios. Miren cómo dice el texto, súplica en el Espíritu. Dice en toda oración y añade, y súplica en el Espíritu. Súplica, hermano mío. Súplica, hermano neocarismático, por amor de Dios. Súplica, no demanda, no exigencia, no declaración. Súplica. ¿Qué parte de la palabra súplica no entienden algunos? Por favor. No nos habla de una oración exigente. Nos habla de una oración honesta, que parte de un corazón que sabe quién es delante de Dios. Parte de un corazón que sabe quién es delante de Dios. ¿Quién soy delante de Dios? Nadie. Él es enorme, grandioso, yo pequeño apenas. Se trata de súplica, no de demanda, ni de exigencia, ni de declaración egocéntrica. Por la autoridad que me es dada, porque soy pastor, porque soy apóstol, porque no sé qué tanto dicen algunos egocéntricos. No está basada, es una súplica, no es una demanda, ni exigencia, ni declaración egocéntrica. Súplica es ruego, solicitud humilde. Y esto solo lo hace, este tipo de oración, verdadera oración, solo la hace quien conoce a Dios y se reconoce a sí mismo quién es delante de Dios. El que exige, el que demanda, el que arrebata y no sé qué tanto, tiene un concepto equivocado de Dios. Cree que Dios es como el Dios de los cómics o el Dios de las mitologías de otros países de la antigüedad. Y él se cree, no sé, el iluminado, el ungido, el no sé qué tanto. Soberbia pura. Esta oración que es súplica en el Espíritu, solo puede hacerla quien sabe quién es Dios, quien de veras se relaciona con Dios, quien de veras sabe quién es Dios, porque de veras lo conoce. Esos que andan demandando y que dicen que le mueven la mano a Dios y no sé qué, no conocen a Dios, no lo pueden conocer. Es absurdo que lo conozcan, porque no puedo creer que alguien que dice conocer a Dios piensa que Dios tiene que movérsele la mano para que haga lo que queramos. Quien piensa eso no conoce al Dios de la Biblia, no señor. No conoce al Dios que viene en este libro, el Todopoderoso, el que dijo y fue hecho, el que mueve los vientos, el que creó los grandes monstruos marinos, le dijo a Job alguna vez. Ese Dios no necesita que le muevas la mano tú, por Dios. Si crees conocer a Dios y crees que le puedes mover la mano, estás conociendo una caricatura de otro Dios que no es el nuestro. Es súplica, es ruego. Ahí está nuestra estrategia. Una vez vestidos de la armadura,
en nuestra dependencia. Una dependencia que se muestra en oración y una dependencia que se expresa en comunión con Dios. Ahora, ¿por qué digo que se expresa en comunión con Dios? Porque solo la puede hacer quien tiene comunión con Dios, porque conoce a Dios. Solo un ignorante, necio y pretencioso se atrevería a entrar al palacio de un rey o de un jefe de Estado exigiendo que se le otorgue algo tan solo porque él lo solicita. Óigame, señor presidente, yo necesito que usted me mande a mi casa una limusina porque quiero ir con mi esposa al cine. ¿Solo un insolente, loco, haría eso en el palacio de gobierno? Bueno, ni lo dejarán entrar, por supuesto. Ni siquiera lo dejarán entrar. Dios es mucho más poderoso, más grande que cualquier rey de la tierra, que cualquier jefe de Estado. Y usted y yo podemos ir a Él. Sí, Él sí nos da entrada. Por supuesto que sí. No tenemos que ir con los guaruras, con Él nos da entrada. Pero es el Rey todopoderoso del universo. No puedo llegar con exigencias, llego con súplica, con oración, con súplica. Otra cosa, quien camina con Dios, no tiene que exigir, porque sabe que Dios conoce sus anhelos, porque sabe que Dios es soberano y Dios hace lo que quiere, porque sabe que no tiene derecho a exigir, porque sabe que Dios conoce sus peticiones aún sin decirlas. Sabe que Dios tiene sus peticiones aún sin decirlas. Entonces, quien conoce a Dios de verdad y camina con Él, no tiene que andar con sus faramayas de exigencias y arrebatos y demandas y declaraciones. No, porque sabe que Dios conoce sus deseos. Por eso digo que se trata de súplica, por eso dice Pablo que se trata de súplica en el Espíritu. Es decir, en compañerismo con Dios, en comunicación espiritual con Dios. No sea usted. A mí me molesta mucho que alguien haga algo que es lo que yo debo hacer. Por ejemplo, no me gusta que alguien le ponga salsa a mi comida. Yo quiero ponerle porque yo sé cuánta voy a comer. Sí, déjele, pongo sal porque le falta. Espérese, no, déme chance, lo pruebo y le pongo mi sal. Tampoco me gusta que alguien venga y me haga mis sermones. No, yo estoy escribiendo. Nadie hace eso, pero si alguien hiciera eso me molestaría muchísimo. Creo que a todos nos... ¿Usted cree que a Dios le gusta que usted vaya metiendo su cuchara? Y le pruebo probar con la Biblia que no le gusta. Él es soberano, Él es todopoderoso. Por eso cuando vamos a Él, vamos con súplica en el Espíritu. Y qué interesante que una vez vestido el soldado con la armadura de Dios, nos lanzan a la batalla y la batalla es orando en todo tiempo con toda oración y súplica. En comunión con Dios, en dependencia de Dios está hablando aquí. La dependencia se expresa en la paciencia y la persistencia. En tercer lugar, porque dije tres cosas, ¿verdad? Además de que se expresa en oración y se expresa en súplica en el Espíritu, también la dependencia se expresa. Perdón, dije en primer lugar, no quiero confundir. La dependencia se expresa en la oración. Luego dijimos, la dependencia se expresa en comunión con Dios, y eso es lo que significa súplica en el Espíritu. Y la dependencia se expresa en la paciencia y la persistencia. El texto dice, y velando es un término militar del soldado que vigila. En ello, con toda perseverancia. Digamos que velando y perseverancia aquí son sinónimos. Aquí son paralelas las ideas. Esto nos habla de la verdadera lucha del cristiano. Y si alguien está velando, está guardando, ¿no? En ese momento no está soltando espadazos. Está vestido de su armadura, pero está despierto mientras todos los demás duermen porque está vigilante, velando en ello. Y lo dice con toda perseverancia. Nos habla de la verdadera lucha del cristiano. ¿Dónde es el campo de batalla de la verdadera lucha del cristiano? En donde estés. Tu campo de batalla es donde estás ahora. Estás en tu casa, ahí es el campo de batalla. Estás en el trabajo, ahí es el campo de batalla. Estás en el camino a tu casa en el carro, ahí es el campo de batalla. ¿Y qué hacemos mientras tanto en ese campo de batalla? Esperar en Dios. La dependencia se expresa en la paciencia y la perseverancia, y velando en ello con toda perseverancia. Ya le expresamos a Dios nuestros deseos, ya le dijimos cuánto la amamos, ya le dijimos cuánto lo adoramos, ya le dijimos qué es lo que necesitamos y qué anhelamos. Ahora, ¿qué nos toca hacer en esta lucha? Esperar.
velando, con perseverancia, espera en Dios, eso es lo que hace el cristiano, confía en la voluntad de Dios, está dispuesto a honrar a Dios, pase lo que pase. O sea, no dice, bueno, si me contestas, dejo de velar. Si no me contestas, ya no voy a velar, ya no voy a seguir orando, ya no voy a creer. La otra palabra de velar, perseverar, ya no voy a seguir persistiendo. No, hay gente que hace eso. Si Dios no me contesta oración, no vuelvo a la iglesia. Hay gente que ha hecho eso y se fue de la iglesia. ¿Qué crees? ¿Que Dios va a andar haciendo cambalaches con nosotros? ¿Que es que Dios es un no sé, un merolico que le doy 20 y usted me da? Si Dios, es el soberano, por favor. Entonces, ¿qué hace el soldado en el campo de batalla de la dependencia que se expresa en paciencia y persistencia? Espera en Dios, confía en la voluntad de Dios, está dispuesto a honrar a Dios, pase lo que pase, responda lo que responda el Señor de la oración. Disfruta su comunión con Dios. Por eso velar y perseverar no le causa ningún trabajo, porque disfruta su comunión con Dios. Hermano mío, lo más maravilloso de la oración con Dios no es lo que nos da cuando le oramos, es orar mismo, la más grande bendición. El cristiano de esta clase disfruta su comunión con Dios más que la respuesta a sus oraciones. Así que, hermanos míos, luchemos con el arma de la dependencia. Luchemos, ya estamos vestidos, ya tenemos la armadura, ya hablamos de todo lo que es la armadura, incluso el último elemento que fue la espada, que tomamos más tiempo para hablar de la espada que de cualquier otro elemento. Ya estamos armados, ya estamos con espada y todo. ¿Qué sigue? Dependamos del Señor. Luchemos y venzamos en la lucha, en la verdadera lucha cristiana. Venzamos con la estrategia de la dependencia absoluta de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Hasta ahí estudiamos, pero les anticipo que lo siguiente es, y súplica por todos los santos. Y luego sigue diciendo Pablo, y por mí, y dice más cosas, y lo estudiaremos la próxima semana. Pero por ahora, esta es la enseñanza, que espero que sea contundente para usted como lo es para mí. Venzamos con la estrategia de la dependencia absoluta en Dios. Y la dependencia se expresa en la oración. Y la dependencia se expresa en nuestra comunión con Dios. Y la dependencia se expresa en la paciencia y la persistencia en nuestra fe. Señor Santo, doy gracias porque me has permitido hablar con mis hermanos y hermanas. Te pido, Señor, que estas enseñanzas sean vida en nosotros, sean nuestro estilo de vida, Señor, de hoy en adelante. Y permítenos defendernos, Señor, de las ideas dignas de películas que hacen el día de hoy, esas ideas de una especie de guerra espiritual cósmica en la que participamos nosotros y como si fuéramos guerreros espirituales. Perdónanos, Dios, por tanta pretensión humana y ayúdanos a enfrentar la lucha verdadera de la vida cristiana, como tú lo enfrentaste con tu palabra y a nosotros con dependencia absoluta de ti, Señor. Bendice a mis hermanos y mis hermanas, te lo pido en Cristo Jesús. Amén.